Entonces, mira, la idea es, este es el formato de mano, ¿sí? Entonces, tiene dos caras. Esta que es donde tomamos todas las medidas de contornos y largos. Y al respaldo hay otra donde vamos a tomar la silueta de la mano. Entonces, ya teniendo claro cuál formato es, te voy a enseñar pues cómo las tomamos nosotros. Voy a dejar acá el formato un momento para irte diciendo. Entonces la idea es que cogemos la manito del paciente y vamos a ubicar el punto 0 como tú lo ves y lo indicamos en el formato. Yo me guío siempre el punto 0 es por la cabecita del radio. Entonces acá tenemos la cabeza del radio, me ubico por encima de la cabeza del radio y ahí marco mi primer punto, que es el punto 0 como tal. A partir de ahí cojo mi metro y voy a marcar el punto 1. Usualmente cuando tomo mano siempre mando el guante un poquito más largo al punto 0 porque acá queda muy flojo y si hay una zona aquí quemada pues tengo que hacer una compresión. Entonces necesito sobrepasar como mínimo 5 centímetros de la cicatriz. Entonces para eso yo he marcado mi metro previamente. Se marca cada 3.5. Entonces si tú te das cuenta acá tengo en 3. Acá tengo 3.5, 7, 10.5, pues así sucesivamente cada 3.5 hasta finalizar el metro. Entonces tengo el punto 0, ubico y marco a los 3.5 centímetros el primer punto, ¿sí? Entonces esto sería el punto 0 y este sería el punto 1, como tú te das cuenta en la imagen. A partir de ahí ya empezamos a tomar los menos, así los llamamos, los menos. O sea, el menos 1 y el menos 2. Para tomar el menos 2, si tú quieres lo puedes marcar para guiarte. Entonces el menos 2, el paciente tiene su mano acá, así de esta forma, y nos guiamos por esta falange del dedito gordo. Entonces me voy derechito y acá marco el punto, el menos 1, y la implantación de los dedos me da el punto menos 2. Si tú quieres los puedes marcar. Ya para proceder a hacer la toma de las medidas, obligatoriamente ahí sí, hay que tomar todas las medidas que tú ves acá, ¿sí? Tanto estas como estas de acá. Y como te decía, yo tomo el punto 1 para que el guante quede un poco más largo, pero si lo necesito más largo porque la lesión es más larga, pues puedo llegar hasta el punto 4, que el punto 4 es hasta más o menos la mitad del antebrazo, ¿sí? Si ya sobrepaso, porque la cicatriz abarca más del antebrazo, punto 5, 6 en adelante, ya se considera un guante hasta el codo. Entonces hay que habría anexar otro formato. Por ahora nos vamos a enfocar solamente en el formato de la mano. Entonces, como tú te das cuenta, vamos a empezar a tomar lo que son los contornos de la mano y después pasaríamos a los contornos de los dedos. Entonces voy a tomar el punto 0. El punto 0, como te decía, es este de acá. Entonces pues es normalito, paso el metro. Lo que tengo que pues tener en cuenta es que el metro no esté ni muy apretado ni muy suelto. Es apenas, ¿sí? Y ser muy precisos. Entonces, por ejemplo, acá me daría a mí 11.8, ¿sí? Anotarlo tal cual en el formato. Este sería el punto 1. Entonces lo mismo. ¿Sí ves? El punto 1, me paro el metro sobre el mismo puntico y acá me da 12.3, tal cual así anoto en el formato. Para el punto menos 1, entonces siempre hay que tener presente en este punto, ahí sí es muy importante, que el paciente no tenga el dedo pegado así de esta forma, que no lo tenga así tan pegado, ¿sí ves? Así no, sino normalito, como la mano más bien relajadita, ni muy abierto ni muy cerrado. Y como te dije, me guío de este huesito de acá. Entonces paso el metro y aquí anotaría 16.2, que es lo que me da la medida, el menos 1. Y ya para el menos 2 es en toda la implantación de todos los deditos. Yo siempre le digo al paciente que me relaje la mano.
Y aquí en la implantación, como tú te das cuenta, que de una manera recta que me quede el metro, me daría 13.5, ¿sí? Esos son contornos de manos. Después procedemos a hacer dedo por dedo, ¿sí? Entonces, tomaría acá, yo siempre me guío como por donde finaliza la uña para tomar la primera medida. Entonces, mira donde finaliza la uña, aquí lo marco, me da 3. Y después tomo la siguiente falange, que aquí me da, si tú te das cuenta, me da 3.9. Eso lo hago en cada uno de los dedos, ¿sí ves? Pues al menos de que el paciente tenga amputación, en cada uno de los dedos. Anoto la medida precisa como te dije. Ahí te va dando en el formato, tú los vas viendo. ¿Sí ves? Tan. Lo mismo pues en el dedito gordo, tan, tan. Eso ya ahí terminaría lo que son contornos, que termino en el punto 10 exactamente, que es este de acá. Y procedo a tomar los largos de los dedos. Esto es importante. Entonces, para eso siempre le pido al paciente que por favor me separe muy bien los dedos. Y tomo mi metro desde el punto 0 y me guío desde donde se implanta el dedito hasta donde finaliza. ¿Sí ves? Entonces yo como me ayudo, como él tiene apoyado el dedito, pongo mi uña en donde exactamente finaliza el dedo, que en este caso es 4.5. Hago eso en cada uno de los dedos. Mira, este finaliza en 5. Este finaliza en 6.3, así sucesivamente en todos los deditos, hasta terminar en el punto 15, que es el largo del primer dedo. Ahí ya tengo todos los largos de los dedos. Las siguientes medidas son muy importantes, Daisy, que son los puntos 16, 17, 18, 19, que pues son los que nos dan la estructura como tal del guante. Entonces son muy importantes. ¿Cómo lo hago? El paciente debe tener la mano completamente derecha, no puede tener flejada la muñeca, sino debe estar completamente derecho. Si tú te das cuenta, está completamente derecho. Que pegue la mano muy bien a una superficie y te guías a partir del punto 0. Entonces, coges el punto 0, lo colocas en el primer 0 del metro. ¿Sí ves? Yo me extiendo un poquito para que las medidas son rectas, pero me guío a partir del punto 1 hasta la implantación de cada dedito. Entonces, si tú te das cuenta acá, me da 5.5. Nuevamente en el punto 0. Aquí me da 7.0. Aquí me da otro 7. Y aquí me ubico. Si te das cuenta, es como paralelo, en línea recta, a la implantación del primer dedo, que me da más o menos 5, me da más o menos 5.5. Aquí ya terminaría todo lo que son medidas de la mano, ¿sí? Posteriormente, como te dije, hay como una cuadrícula que es para poder hacer el contorno de la mano. Entonces, le pedimos al paciente que por favor ubique la mano derecha. Si ves, acá te da una reglita, entonces ahí debe quedar más o menos el punto 0 que tomamos. Aquí en toda la mitad queda el tercer dedo ubicado. Le decimos que por favor abra los dedos lo más que pueda. Hago el dibujo del contorno de la mano del paciente bien pegadito el esfero o el lápiz, ¿sí? Le decimos que por favor no retire la mano hasta que yo le indique. Una vez terminada la silueta, tengo que marcar hasta dónde va a llegar el guante. Si es puntas abiertas, que usualmente lo manejamos mucho puntas abiertas así, porque pues usualmente el paciente va a ingresar nuevamente laboralmente, perdóname la redundancia, y el guante con con puntas cerradas lo limita mucho tanto en su tacto como en su sensibilidad, en sus actividades. Entonces lo ideal es, si el paciente no tiene lesiones tan altas en los pulpejitos, entonces podemos hacerlo puntas abiertas.
Entonces en ese caso yo ya tengo marcada la mano del paciente, voy a demarcar hasta donde quiero el guante. Entonces si no tiene lesión, como te decían, punticas de dedos, por ejemplo, yo le marco hasta aquí, ¿sí ves? Hago estos punticos, espérame, si quieres yo dibujo una mano. Entonces mira, que el paciente por favor se esté muy quietico, que el pacientico no mueva los dedos, porque si no pues no nos van a quedar también los contornos. Le explicas pues al paciente que muchas veces, como esta zona es tan sensible, va a sentir el paso del efedro, entonces que por favor no se vaya a mover. Entonces ya hice el contorno de la mano y, como te decía, demarco hasta donde quiero yo la altura de los dedos del guante. Le digo que retire por favor la mano y completo hasta donde quiero que llegue el guante, como lo observas acá. ¿Sí ves? Entonces ahí está. Una vez terminado eso, hay una medida que es fundamental, Daisy, que es la medida de acá. Dice largo del brazo, distancia desde la muñeca hasta el hombro. Entonces, como tú ya tienes marcado el paciente, coges el punto cero, perdóname, el punto 0, ubicas tu metro y le dices al paciente que extienda lo que más pueda la mano, ¿sí? Y nos vamos a guiar por el huesito aquí que tiene el paciente, este huesito de acá, de la articulación, donde tú sientas el huesito. Entonces aquí le siento el huesito a mi hijo, o sea que esto nos daría 39 de largo. Eso lo anotas, como te dije, en esta parte de acá. 39.0, que es la medida del largo. Esa medida nunca se te puede olvidar, Daisy, porque es la que nos determina el nivel de compresión que tiene ese guante, ¿sí? Y pues aquí en la parte de arriba tú te vas a dar cuenta que vienen los datos del paciente. Para nosotros también son muy importantes porque son variables que influyen mucho en la fabricación del guante. Influye mucho la edad del paciente, de qué ciudad es el paciente y el diagnóstico, ¿sí? Porque pues puede ser por quemadura o por colgajo, por injerto, lo que el paciente remita. Y pues los datos de contacto del paciente y si es masculino o femenino. Aquí vamos a ver las referencias que se manejan: guante hasta la muñeca, guante hasta el codo, guante hasta el hombro, guantelete hombro, mastectomía, que eso es otra cosa. Y pues los dediles casi no los manejamos. Aquí se marca de qué mano se tomaron las medidas, si de la mano derecha o de la izquierda. Aquí tú te das cuenta que también viene mano derecha y mano izquierda todas las medidas. Y el resto de información pues ya lo lleno yo, que acá es como más el nivel técnico de la prenda. Eso ya lo llenaría yo cuando tú me envíes el formato. También es muy importante que me pongas aquí, en esta parte de acá, a qué horas le tomaste la medida. Porque tú sabes que el paciente en la mañana tiene un edema menor que en la tarde. Después de las 11 de la mañana el paciente ya está un poco más edematizado. Entonces es importante por eso anotar la hora exacta en que se inició la toma de las medidas. Eso sería para guantecitos, Daisy. Ah, la otra, se me olvidaba que es muy importante. También es muy importante preguntarle al paciente si sufre alguna patología de base. Si sufre el linfedema, si sufre venas varices, algún problema vascular o alguna deficiencia venosa. Y todo eso se anota aquí en donde dice observaciones. Es lo mismo que hay veces el paciente puede tener lesiones entre los espacios, en todos o en algunos. Entonces en ese caso nosotros hacemos un guante con tiras interdigitales. Entonces es importante siempre marcar en dónde quiero yo las tiras. Eso lo puedes hacer en este formato cuando ya haces el dibujo. Si tú necesitas que sean todos los dedos, entonces me pones unas tiras acá, o si no, en donde tú consideres que sea necesario, en cualquiera de los espacios.